Shalom, un nuevo programa más de Shalom Israel Radio. Estaremos compartiendo contigo la tercera parte de la familia en Génesis y justamente hoy nos toca el gran problema que a veces tenemos en las familias, las traiciones entre padres, entre hijos, entre hermanos. Y esto sucedió justamente en las familias del Génesis, que son justamente nuestros ejemplos muchas veces y que se repercute en cada uno de nosotros, en nuestras familias. Así que te bendigo en esta mañana, en este Shabbat, que pueda ser de bendición esta enseñanza. Y luego de terminada la enseñanza, estará subida al canal de YouTube para que puedas compartirla. Es hecha por el hermano Jonathan Mira y la verdad que es totalmente de bendición. Te bendecimos desde Shalom Israel Radio, desde el Ministerio Cerca del Cielo, desde ya, bendiciones. Sesiones de compartir Biblia. Le pido a Dios que esta sea especial. No porque las otras no, sino porque la tercera va a ser. Porque vamos a estar trabajando, viendo de nuevo con la familia en Génesis. Como os comenté ya, os adelanté, os hice spoiler de todo lo que íbamos a ver. Cuestiones que tienen que ver con envidias, traiciones, ventas. De pronto no nos pasa como a José, ¿no? Que literalmente lo venden. Pero sí hemos podido experimentar que un hermano nos ha traicionado, nos ha vendido. O que un tío nos ha estafado. O que un familiar en un negocio nos timó. Que no pasa en vuestras familias, pero en la familia en Génesis sí. En la familia en Génesis esto ocurre. Entonces, le pido al Padre que sea especial, ¿por qué? Porque en el tiempo, que Dios lo permita, tengamos de reflexión, vamos a dar algunos pasos para gestionar todo eso. Eli decía, quien tiene un trauma tiene un tesoro. Pues hoy vamos a perder algunos de nuestros tesoros, espero, para que en lugar de tesoros tengamos sanidad. Jesús le preguntaba a algunos enfermos, ¿quieres ser sano? ¿Por qué? Porque hay personas que no quieren ser sanas. Hay personas que les interesa estar enfermas. Hay personas que dicen, no, a mí no me toque, que yo ya recibo mi paguita y yo vivo muy bien. Si ahora me sana, me tengo que poner a trabajar. Déjame aquí, que recibo la limosna y a mí me va muy bien aquí en la Puerta de la Hermosa. La pregunta para ti, antes de iniciar, es, ¿quieres ser sano? ¿Quieres recibir sanidad de traiciones que has podido vivir, de familiares, de hermanos en la fe? Porque pasa también, ¿no, Luis? De que te vendan por 30 monedas. Y que te vendan gratis. Y que te vendan, no, y no solo gratis, María, a veces pagan para venderte.
Tremendo, ¿eh? Eso no, los catalanes no ho fem, això, però... Y entonces vamos a empezar viendo... Hemos hablado un poco de dos hermanos esta mañana, Caín y Abel, ¿verdad? Hay un síndrome, y esto existe. En psicología se habla del síndrome de Caín. Porque cuando aparece el hermano pequeño, el hermano mayor se lo quiere quitar de encima. Cuando yo era pequeño, tengo un hermano menor, nos llevamos 4 años y medio, así que mi hermano era recién nacido, poquito que iba en el carro. No me pongáis sonrisas porque la historia no va a ser muy agradable. Sí, y iba mi hermanito en el carro y yo agarré, me puse delante del carro y dice, ¡ta, ta, 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 ta! ¡Estás muerto! Sí, no es broma, esto me lo contaban mis padres, yo no me acuerdo. Pero el síndrome de Caín está. Y no me maté literalmente. Pero dentro de mí, ¿qué quería? ¿Eliminar la competencia? Este ha venido ahora y me quita a mí lo que yo tenía aquí, mi reino. Y esto pasa también dentro de la familia en Génesis, no en vuestras familias. Esto también pasa. Lo hemos hablado, Caín y Abel. Jacob y Esaú. Muera mi padre, y se consolaban esa idea, en la idea de que el hermano muera. Los hermanos de José, la primera idea es matarlo. Le salió rana porque Dios preservaba la vida de José. Pero lo venden, engañan al padre. Ya hay toda una trama que conocemos, ¿verdad? Dice en Génesis 4:8, por ejemplo, por empezar con Caín y Abel, dice, y dijo Caín a Abel su hermano, puntos suspensivos. En las traducciones algunas pone, salgamos al campo. No le dijo nada, no se sabe qué le dijo. En el texto hebreo, puntos suspensivos. Y le dijo Caín a Abel su hermano. ¿Qué le dijo? Hay un silencio. No sabemos qué le dijo. Lo que sí sabemos es lo que pasa después de lo que se dijeran, porque lo que se dijeran no era importante. Porque a veces las discusiones que tenemos con otros no es lo importante, porque hay una razón de fondo que le da lugar a esa discusión. Y lo que dice luego el texto es, y se levantó contra su hermano. Antes de cometer el asesinato, se levanta contra el otro. Antes de cometer traición, antes de cometer la venta, antes hay una elevación de uno mismo sobre el otro. Esto es lo que ocurre en la familia en Génesis. Hemos hablado de Jacob y Esaú. Tenemos lo mismo. La historia de Isaac e Ismael, que llega hasta nuestros días, es la historia de dos hermanos que están peleados. ¿Y de qué manera? Levantándose el uno contra el otro. Y cuando llegamos a la historia paradigmática en este sentido de José y sus hermanos, la conocemos. Sabemos lo que pasó. Y José era un muchacho de 17 años. Y todos sus hermanos le llevaban una edad, Había una diferencia. Había un abuso de poder además ahí. Era el pequeño. No tenía nada que hacer y además era mayoría. Acorralado por sus hermanos. Echado a un pozo. Vendido. Y la túnica símbolo de tú eres más que, pues ahora más que nada. Y dejan creer al padre una mentira. Pero también tenemos otros ejemplos. Jacob y Labán. ¿Os acordáis de Jacob y Labán? ¿Qué significa Labán? ¿Alguien lo sabe? Blanco. ¿Y qué tenía de blanco Labán? Nada.
Vamos a leer la historia de Jacob y Labán para recordar este episodio. Nos vamos a Génesis. ¿Se está grabando? Creo que sí. Creo, no lo sé. De todas maneras tenemos el móvil de Juan. ¿Se graba? Perfecto. Pues que sepáis que esto también se ha grabado. Muy bien. Tenemos cuando llega y está huyendo de su hermano. El encuentro muy feliz. Perdonad, nos vamos a ir situando. Vamos a leer luego la historia empieza en Génesis 29, pero no voy a leer todo. Lo que sí vamos a leer, si queréis ya situaros ahí. 31. ¿Vale? A partir del 17. Después leeremos esto, voy a situar el contexto, vamos a refrescar la historia, porque aunque la podamos conocer, nos vamos a ir ubicando. Llega Jacob, huyendo de su hermano, el encuentro es muy feliz, y resulta que ahí tenemos a Raquel, a Lea, y ya empieza Labán con la letra pequeña del contrato. ¿Quieres a Raquel? Ah, fenomenal, muy bien. Y en medio de toda la borrachera, cambiazo, le da Lea. ¿Y cómo iría Jacob, que no se da cuenta, Porque, hombre, es verdad que antes no había luz eléctrica, pero vamos, no se da cuenta. Se despierta y dice, tú eres la otra. Labán, ¿qué has hecho conmigo? Ah, es que aquí no se hace así. ¿Y por qué no me ha avisado, no? Esa letra pequeña del contrato no me la has leído. Y ya tenemos la primera. Bueno, si quieres a Raquel, ok, sirve otros 7 años. Ya les va sacando partido a que Jacob esté sirviendo. Luego sirve 14 años por Raquel. Dice que los días fueran pocos porque la amaba. Digo, sí, la amaba, sí. Pues 7 años. 7 años no es cualquier cosa. Llegamos al ganado. Y ahora tenemos una serie de trapicheos tremendos. Que si los listados, los pintados, los rayados, los rajados. Y ahora cambio. Porque dice, oye, yo le he dicho, es como el ajedrez, ¿no? ¿La blanca o la negra? Bueno, hay un chiste de esto, no sé si sabéis, luego lo cuento. ¿Las blancas o las negras? Las blancas. Pues ahora las negras que se las queda Jacob van mejor. Ahora las negras para mí. Y ahora resulta que las blancas van mejor. Dice, me cacho, no. Las blancas para mí. Y ahora las negras van mejor. Las negras para mí. Y así sabéis hasta cuántas veces. 10 veces. Lo vamos a leer ahora. Jacob le va a decir a su tío, me has cambiado el salario 10 veces. ¿Cuántos aquí aguantaríais en una empresa que en 6 años, que es lo que trabajó Jacob por el ganado, os cambian el salario 10 veces, pero en contra vuestra? 10 veces en 6 años. Diría, jefe, prepárame el finiquito que me voy yendo, ¿sí o no? Esto es lo que pasa a Jacob, con su tío. No olvidemos que son familia. Hemos sufrido cambios de salario. Nos han dicho, sí, vamos a hacer esto, y luego no ha sido esto, ha sido aquello. Y en perjuicio nuestro. Ojo, que nos podemos poner del otro lado. Hemos sido nosotros Labán con alguien. También hay que mirarlo desde el otro lado. Pero en este momento y en este estudio vamos a verlo desde el punto de vista de Jacob. ¿Sí? Entonces, cuando se van, huyen, porque no les queda de otra, ya sus primos, por decirlo así, los hijos de Labán, empiezan a mirar mal a Jacob. Dice, todo lo que era nuestro se lo está llevando este. La herencia se la está llevando. ¿Y qué ocurre? Un episodio bien interesante. Hemos dicho Génesis 31.
a partir del 17. Dice, entonces se levantó Jacob y subió a sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padan-Aram, que por cierto, ¿cómo lo había obtenido? Honestamente, ¿sí? ¿Era suyo? ¿Dios le había bendecido? Hasta ahí todo en orden, ¿bien? Para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los terafines de su padre. ¿Qué son los terafines? Los terafines son unas estatuitas, un ídolo familiar. Hay más grandes, más pequeños, porque David esconde un terafín y se ocupa la cama el terafín. No sé cómo era el terafín ese, pero había, probablemente, si se los pudo esconder donde se los esconde Raquel, no eran muy grandes. Y esas estatuitas eran como ¿cómo se dice esto? Que te garantiza la herencia, ¿sí? Era como no, una mascota no. Bueno, le puedes poner terafín a tu perrito, eso sí, pero no amuleto. Si tú tienes eso, tú recibes la herencia. Ahí está, gracias Josué, más o menos, ¿sí? Tú eres el heredero, el poseedor del terafín era el heredero. Por eso se lo lleva Raquel. Porque dice, conoce a su padre, ¿eh? Dice, ahora viene Labán, hace racatrán, y la herencia no queda nada para nosotros. Dice, nos tiene ya como extranjeras. Dice, ya nuestro salario se lo ha comido. Ni a las hijas tenía precio. Ahora vamos a ver luego a Labán que dice, hombre, no me has dicho nada, yo hubiera despedido por todo lo grande. Claro, este es un sinvergüenza, ¿eh? Perdona que lo diga, pero era un sinvergüenza. Dice que se elevan hurtó los terafines de su padre. Dice, y Jacob engañó a Labán arameo. Claro, ya, pobre Jacob era mentiroso, era todo lo que sabemos de Jacob, ¿no? Claro, o se va sí o no se va. Y Dios le ha dicho, vete. Habla con sus mujeres y están de acuerdo. Y era patriarca, fijaros que no era un dictador. ¿Os parece bien? ¿Nos vamos? Sí, nos vamos. Ok, se van. Entonces, no haciéndole saber que se iba, huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte de Galaad. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo, tomó la orquesta, tomó los globos, tomó toda la comida para hacerle fiesta, ¿no? Y fue tras Jacob camino de 7 días, le alcanzó en el monte de Gilad. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo, cuidado con lo que haces. No te pases ni un pelo. Dios habla hoy, esta es versión moderna. Cuidado con lo que haces. Guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Alcanzó pues Labán a Jacob, y éste había fijado su tienda en el monte, y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob, ¿qué has hecho que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste, y no me le hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y arpa? Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas. Ahora locamente has hecho. Poder hay en mi mano para haceros mal. Mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Y ya que te ibas, porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses, mis terafines? ¿Por qué me has robado lo que era mío? Respondió Jacob y dijo a Labán, porque tuve miedo, pues pensé que quizá me quitarías por fuerza tus hijas. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses, no viva delante de nuestros hermanos. Y aquí tenemos que Jacob no sabe que Raquel los ha hurtado, entra Labán, busca los ídolos, continúan los versículos, dice en el versículo 36, después que él buscó pero no halló los terafines, entonces Jacob se enojó y riñó con Labán
Y respondió Jacob y dijo a Labán: ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado? ¿Para qué con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Pues ¿qué has buscado en todas mis cosas? ¿Qué has hallado de todos los enseres de tu casa? Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos y juzguen entre nosotros. Y ahora viene toda la trayectoria de Jacob con Labán y todo lo que su tío le ha hecho pasar. Estos 20 años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron. Fijaros la bendición de Dios. ¿Cómo Labán fue bendecido? O mejor dicho, cómo Dios bendijo a Labán por medio de Jacob. Y hay prosperidad para Labán. No es que a Labán le fuera mal. Al contrario. Nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Si tenía hambre, tenía que ser de las suyas. Honrado. ¿Sí? Dice, nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño. Esto es Torá. Lo hurtado, así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. Tenía que pagar si le robaban algo de su bolsillo. Y el tío no perdonaba nada, ¿eh? Este tenía muy claro que lo suyo es suyo y lo tuyo también. De día me consumía el calor y de noche la helada y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa. 14 te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado y has cambiado mi salario 10 veces. Y le dice, si Dios no te llega a frenar, ¿qué pasa? De nuevo ese deseo de matar al otro. Ese deseo de que el otro no esté. ¿Por qué? Porque representa una competencia. Por envidia, por celos. ¿Vivieron la familia en Génesis celos, envidias? A mi hermano le va bien, pero a mí no tanto. ¿Y qué mal llevamos que al otro le vaya bien y a nosotros no tanto? Porque la cuestión no es que queremos solamente que le vaya mal, sino que le vaya peor que a nosotros. Con que esté un poquito peor, yo ya estoy mejor. Aunque a mí me va de pena, ¿no? Pero yo estoy ya un poco mejor que el otro. En eso consiste, es que no nos quedamos solo con que... No, es que le vaya peor que a mí. Y esto se va a expresar de diferentes maneras en la familia. Pero al final es el mismo corazón no transformado. El mismo corazón no renovado. De donde surgen los malos pensamientos. Y esto no penséis que tiene que ver con la pornografía. Tiene que ver con los monólogos internos. ¿Cuántos tenéis monólogos con vosotros mismos? El club de la comedia. Y empieza el monólogo, ¿no? Y traca, 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 traca. ¿Y cómo hablamos, eh? ¿Y cómo hablamos? Todo aquí. ¿Y por qué a mi hermano esto? ¿Y por qué a mi hermano? Ya hay que ver. Y lo mismo van a pensar de nosotros, ¿eh? No os penséis que somos los únicos que pensamos así de los demás. Los demás también hacen eso con nosotros. No estamos exentos. De donde surgen los pleitos, los celos, las envidias, la crítica. Porque es muy fácil y es políticamente incorrecto matar al otro. Pero tenemos una que como le demos rienda suelta, no deja títere con cabeza. Y no necesitamos ni un puñal, ni una quijada de burro, ningún arma blanca. Nos basta con esta.
Y a lo mejor no nos lo vamos a quitar de en medio, pero vamos a intentar que otros piensen mal. Que no se le junten, que le hagan el vacío. Y que, claro, me vean a mí como el bueno de la película. Porque esta es la parte. Si al otro lo ven malo y a mí también, no he ganado nada. A mí me tienes que ver con el bueno. ¿Y estás conmigo o contra mí? Y esto pasa también en las comunidades, en hermanos en la fe. Porque la familia en Génesis lo extendemos a la familia de Dios. Y esto también ocurre en la familia de Dios. Y esto también ocurre entre hermanos. Y a veces, lamentablemente, los bocados más grandes no son de los lobos. Son de otras ovejas. Que tú dices, estás confundido, esto no es hierba. Y ya te falta un cacho de pierna. Pasa. Pasa. Os mordéis unos a otros. Ovejas carnívoras, ¿dónde se ha visto eso? Estas son mutantes, ha habido algo genético ahí que ha hecho de las han hormonado de alguna manera rara, estas ovejas. Hay algo que no está bien, porque las ovejas no se comen unas a otras. Los que están hechos para reinar no están hechos para señorearse sobre el otro, están hechos para señorear sobre la creación. Pero a causa del pecado, ¿qué quiere la oveja? Convertirse en pastor. O peor, convertirse en el perro guardián. Tú no te debías de aquí. Eres oveja, no perro. ¿Habéis vivido esto? ¿Os suena o estoy hablando en chino? Sí, ¿no? Lamentablemente son episodios que yo creo que todos, por formar parte de una familia, por formar parte de una comunidad, en mayor o menor medida experimentamos. Jesús no fue menos. Jesús también experimentó traición. Dice, el que se sentaba conmigo a la mesa. Estás comiendo un buen día con tu familia y a la noche siguiente, beso en la mejilla. ¿Con un beso? ¿Con un beso me entregas? ¿Un beso que sabe amargo? ¿Un beso que no es de amigo? ¿Un beso que es expresión de cariño, de afecto, de amor, de cercanía? Que sirve y aprovecha esa cercanía para traicionar, para vender. Para vender 30 monedas que luego serán tiradas a causa de la culpa. También tenían envidia de Jesús. Así como tenían envidia de José, tenían envidia de Jesús. No querían que les desmontara el chiringuito. No querían que otro viniera y les quitara el lugar. Es la competencia. ¿Y qué se hace con la competencia? Eliminarla. Si eres visto como competencia, ten cuidado. No tengas miedo. Jesús no lo tuvo. Pero ten cuidado porque van a suceder cosas. Cosas que tienen que ver con un corazón corrompido por el pecado. En tu familia y en la familia de Dios. Dice Jesús, si en el árbol verde, ¿qué no van a hacer? Ahí tenemos el ejemplo. Y no va a ser diferente, o no tiene por qué ser diferente con los que hoy estamos aquí. Él fue Abel. Él entre Jacob y Labán fue Jacob. Entre José y sus hermanos fue José. Fue vendido, traicionado. De él se burlaron, como se han podido burlar de ti.
como te han podido poner apodos, nada agradables. Pero es que a Jesús también se lo hicieron. Incluso estando en el madero, seguían. Eso no cesaba. Y yo no sé cómo, pero los dos ladrones también aún tenían fuerzas para burlarse de Jesús. Luego uno cambia, se arrepiente, pero el otro sigue igual. Digo, tiene tela, están ahí crucificados y aún les da la vida para burlarse del Hijo de Dios. Y todo por los mismos motivos. Ahora, y vamos a dar un buen tiempo para esto, ¿sí? ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos si nos han traicionado, si nos han vendido, si han querido que nos quitáramos de en medio o quitársenos de en medio? ¿Qué hacemos si se han burlado de nosotros? ¿Lo guardamos como mi tesoro? ¿Y nos regodeamos en eso? No, es que mira que me hicieron, es que me han hecho mucho daño. ¿Y nos victimizamos? ¿Nos recreamos en el trauma, en la herida? ¿Y somos personas que viven heridas hasta que venga Yeshua? ¿O recibimos sanidad? ¿O seguimos adelante? Porque si, imagínate que Jesús resucita, se junta con los discípulos y el primer encuentro es que no sabéis lo que yo he pasado. Es que no sabéis lo que yo he tenido que sufrir. ¿Dónde leemos esto? En algún evangelio apócrifo, porque en estos no. Vosotros me abandonasteis. Gracias, María, porque quería mencionar el abandono que sufren. José fue abandonado por sus hermanos al recibir esa traición, ¿eh? No estuvieron de su lado, no le apoyaron. Rubén, ahí estuvo bien Rubén, intercedió por José, pero el resto... Entonces, ¿has sufrido abandono de tus hermanos? ¿De aquellos que esperabas tener al lado? Y lo peor de todo es que Jesús sabe que lo van a abandonar. Uf. Venid, vamos a cenar, cuánto he deseado comer esta Pascua con vosotros. Con vosotros que me vais a dejar todos sin vergüenzas. Come, come y que se te indigeste un poquito. ¿Dónde vemos a Jesús así? ¿Qué hace Él? Nos va a decir Hebreos por qué padeció todo eso. Y había una cosa. ¿Qué era? A mí me dijeron, sí, bien, sí. Por el gozo puesto delante de Él. Había un gozo delante de Él que le hacía padecer lo que padecía. ¿Qué gozo era? Nosotros porque tú estabas delante de sus ojos, padeció el oprobio. Y Dios tornó ese sufrimiento en medio de salvación, en medio de redención. Tornó todo eso malo en una restitución para aquellos mismos que hacían eso malo. Estabas delante de Él.
seguramente no tendrás la revelación, ni yo la tengo, que tenía Jesús. Posiblemente te pase más como a José. Él no sabía el final de la película. Y mientras uno está viviendo la película, no conoce el final. Mientras uno vive la traición, mientras uno vive el engaño, la estafa de un tío, de un sobrino, de un primo, pone el pariente que sea, de un hermano. No sabemos el final. José entiende después de 22 años una cosa que es algo que nos ayuda en nuestro proceso de sanidad de todo eso. Y es que no era cuestión de ellos. No era cuestión del que te hizo el daño. Era cuestión del Dios soberano que estaba detrás del que te hizo el daño. Dijo, no fuisteis vosotros los que me mandasteis a Egipto. Fue Dios. Y cuando, después de ese proceso, después de tiempos largos a veces, tenemos a veces la revelación, a veces la maduración de aprender a ver a Dios detrás de los traumas, detrás de las experiencias desagradables, detrás de las traiciones, detrás de las faltas de respeto entre familiares, detrás de que otros les hubiera gustado que tal vez no hubiéramos nacido, que no hubiéramos formado parte de esa familia. Eso trae sanidad a tu vida. Porque es como ir en avión. Ya no ves los detallitos, ahora te elevas y tienes una perspectiva más amplia. Ya no ves la gente que camina, ahora ves las luces de una ciudad y dices, qué bonito. Porque este era el plan de Dios. De Jesús van a decir que fue entregado por él, utiliza una palabra así un poco rara, por el anticipado conocimiento de Dios. Sí, pero hay ahí una palabrita, no me acuerdo ahora, pero por el anticipado conocimiento de Dios. Dios ya sabe de antemano lo que vas a vivir. Dios ya sabe de antemano las riñas que vas a tener. Dilo. Sí, hay algo ahí, hay una palabrita ahí, pero está bien. La idea se entiende, ¿sí? Gracias Josué. Dios sabe de antemano lo que vas a vivir. Dios está en tu pasado, está en tu presente y está en tu futuro. Sabe qué quiere producir con eso. En el caso de Jesús, dar vida a mucho pueblo. En el caso de José, dar vida a mucho pueblo. Y en tu caso, no creo que sea diferente. Producir fruto para que otros coman. Porque ¿qué produce la prueba? Paciencia. Y la paciencia da fruto. ¿Sí? Da fruto. Luego tus tribulaciones, tus traiciones que has podido vivir, las heridas que te han podido causar otros hermanos, de la familia o de la comunidad a la que pertenezcas o a la que perteneciste o de la que saliste y de la que saliste herido, o en la que te quedaste pero te quedaste mordido por todas partes. Dios quiere producir fruto con eso. Pero sí o sí tenemos que aprender a ver a Dios detrás de eso. Y dejar de mirar al que te hizo el daño. Dejar de reclamar que el otro haga o no haga, o se comporte o no se comporte.
Y hay unos pasos que, si has vivido eso, me gustaría compartir contigo. El primero es ver la soberanía de Dios. El primero es ver la soberanía de Dios. Todo lo que Dios permite en tu vida es para conformar la imagen de su Hijo en ti. Es para que Cristo sea formado en ti. Y hablábamos esta mañana de que Cristo sea formado en nuestros hijos. Y Rubén me hacía un aporte muy interesante en la comida. Antes de que Cristo sea formado en ellos, tiene que ser formado en nosotros. Para que ellos vean a Cristo en nosotros. ¿Y qué pasaría si no hay padecimiento ninguno? Si no hay sufrimiento ninguno. Gracias, Humberto. ¿Qué pasaría? Nos pasaría lo mismo que Caín. Llevaríamos más la frustración. Y tenemos que aprender, y no aprendemos a través solamente de lo bueno. Y Dios utiliza el mal como instrumento. A él no se le escapa el mal de control. Me voy a ir a Job. Es la familia en Génesis, pero Job se escribió antes que Génesis. Me voy a Génesis. Me voy a Job. Eso dicen, ¿eh? Yo no estuve ahí. Y en Arabia. No, mira, hay que ver, los primos. A veces el libro de Job se ha tomado para intentar dar respuesta al porqué del sufrimiento. ¿Lo habéis escuchado alguna vez? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué nos pasan cosas malas? ¿Sí? ¿Alguna vez lo habéis escuchado? Menos mal, digo, hombre. Igual. Vale. Después de meditar en este libro durante un tiempo, llegué a la conclusión de que la pregunta es equivocada. Porque cuando acabamos de leer Job, ¿habéis leído Job? Sí, ¿no? Bien, bien, bien. No, de pronto dice, me encontré gente a veces que me dice, yo no me he leído el Antiguo Testamento. Y digo, ay, por Dios. Bueno, sí, me encontré, no es broma. Pero aquí bien, vamos bien de lectura bíblica. ¿Por qué sufre Job? ¿Por qué sufre? Dios no le contesta, ¿eh? Es más, Dios le va a hacer preguntas a Job. Dice, cíñete ahora como un varón valiente. ¿Tú no querías hablar conmigo? ¿Tú no me pedías por qué esto, por qué aquello? Vale, vamos a hablar. Ahora yo pregunto y tú me contestas. ¿Dónde estabas tú? ¿Qué le pregunta Dios a Adán? ¿Dónde estás? No sabemos dónde estamos. Solo sabemos que somos seres que tenemos miedo y nos hemos escondido de Dios hasta que Dios viene a nuestro encuentro y nos rescata. Pero antes de eso, el hombre no sabe dónde está. Fíjate que no le dice, estoy en el jardín. Tuve miedo y me escondí. Job no sabe dónde estaba. Dice que le habló desde el torbellino. A todos nos gusta Elías y el silbo apacible, ¿a que sí? Ay, la brisita. Y Dios estaba en el silbo apacible, claro, pero es que a Job le habla desde el torbellino. Y un torbellino no es el silbo apacible, ¿a que no? Y a veces hay situaciones en tu vida que son un torbellino, que te ponen la casa patas arriba, y Dios habla desde el torbellino, desde la casa patas arriba. Y empiezan las preguntas para las que Job no tiene respuesta. ¿Y qué empieza a ocurrir? Que Job empieza a empequeñecer. Y empieza a ser cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño, hasta que casi desaparece de la escena. Y Dios empieza a ser más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, hasta que el grande se le queda pequeño. Y aparece un Dios soberano, del que lleva a cabo ciertas cosas en la creación, con sus criaturas, con tu vida, de las que no te va a dar explicación, y de las que no solo no te va a dar explicación,
sino que no tiene que dártela. Porque es Dios. Porque Él es soberano. Y porque hay razones en Dios que son más altas que las razones que tú y yo podamos entender. Y cuando Dios empieza a revelarse a la vida de Job en medio de la prueba, es cuando empieza el proceso de sanidad para Job. Porque ahora Job empieza a dejar de mirarse hacia sí mismo. Fijaros que, y cuidado con lo que voy a decir y espero se me entienda. Si la persona que tiene una enfermedad durante un tiempo prolongado no madura en el Señor, no va a haber persona más ególatra que esa. Va a ser incapaz de mirar hacia el dolor de otros. Va a ser incapaz de interceder por otros, porque es que yo estoy tan mal, porque a mí me duele tanto, porque yo tengo tanto daño, porque yo tengo un vacío tan grande, que ¿cómo estoy? Y así no te veo. No veo tu vacío, no veo tu daño, no veo tu herida. No puedo orar por ti. Y cuando Dios se revela la vida de Job, ¿cuál es el siguiente paso? Y ahora ora por aquello, que son tus amigos, que 7 días en silencio, no 7 días están, ¿no? En silencio, si mal no recuerdo. Esos 7 días, fantástico. ¡Qué amigos! 7 días callados ahí al ladito de Job. Hasta ahí bien. Pero es que el libro de Job hubiese sido muy corto si se acaba ahí. Entonces empiezan a hablar y empiezan a equivocarse. Porque Dios hace esto por esto. Y empiezan a explicar cómo funciona Dios cuando no tenemos ni idea de cómo funciona Dios y somos honestos. No tenemos ni idea. Porque Dios no es como uno de nosotros, pero más grande. Es que no tiene comparación. Y ahora Dios le dice a Job, ora por ellos. Intercede por ellos. Y como decíamos, creo que lo he dicho en algún momento, después de que Job haya visto a Dios en medio de la prueba, si haya visto a sí mismo pequeño, y haya visto a Dios grande, soberano, y haya dicho, me tengo que callar ante ti. Me tengo que reconocer ignorante ante ti. Me tengo que someter a ti y aceptar tus designios según tú los establezcas. Cuando él en medio de la prueba experimenta eso, porque la prueba no siempre acerca a Dios, ¿eh? Mira a Faraón si no. ¿Sufrió pruebas? Sí, cada vez más apartado. La prueba no acerca a Dios. Lo que acerca a Dios es la revelación de Dios en medio de la prueba y la aceptación de esa revelación. Pero la prueba o te endurece o te acerca en función de. A Job lo acerca y ahí intercede por sus amigos. Y una vez hecho esto, cuando él deja de mirar su dolor, cuando él deja de tener los ojos hacia su ombligo, y es comprensible que en un tiempo de prueba pase, pero no se puede estar siempre mirando el ombligo. Tiene que llegar el momento de decir, ¿cuál es la herida de mi hermano? ¿Cuál es el vacío del otro? Incluso hemos podido recibir eso de nuestros propios padres. Hemos hablado de otros grados de parentesco, pero ¿qué tal tu papá y tu mamá? ¿Qué tal heridas que ellos te causaron? ¿Qué tal vacíos que ellos dejaron en ti, que aún en edad adulta reclamamos como niños pequeños ese afecto? Es que mi padre me tendría que haber hecho esto. Es que mi madre tendría que haber estado ¿cuándo? Es que mi padre no tendría que haberme abandonado. Y empezamos a dejar de mirar a mi padre, a mi madre, a tu padre, a tu madre, y empezamos a mirar a Dios detrás de nuestros padres. Y empezamos
a recibir la sanidad de Dios y empezamos a perdonar. Ahora, ¿cómo perdonamos? Y esto sí me lo explicó un psicólogo. Como dices, yo no soy psicólogo, pero aprendo de los psicólogos. Y el psicólogo, un psicólogo creyente, me dice, mira, a menudo se enseña, hay que perdonar, 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 y está muy bien, claro que sí, hay que perdonar. Ahora, ¿cuánto cuesta la deuda? ¿Cuánto cuesta lo que vas a perdonar? ¿Sabes cuánto cuesta? Porque antes de perdonar, tú tienes que saber lo que estás perdonando. No solo es decir te perdono y ya está. Y para esto, y tenemos tiempo y podemos hacerlo, hay hojas de papel, de pronto, sí, quien quiera, obvio, pero es un ejercicio que vamos a practicar. Para tú saber lo que estás perdonando, tienes que conocer el valor de la deuda que vas a perdonar. ¿Y cómo se conoce el valor de la deuda emocional? Porque las traiciones, todo eso es una deuda emocional. Que de pronto esa persona tendría que haber pagado, pero no pagó. Nos dejó una deuda. En una hoja, escribe, y esto, tomad nota o espero que lo recordéis, si no lo repito, escribe una lista del daño. ¿Qué te hicieron? Me dijeron que yo era un judaizante. Me trataron de esta manera. Mi padre no estuvo en aquel partido de fútbol que era tan importante para mí. Mi padre me menospreció cuando aparecí con un vestido y quería que él me dijera qué bonita eres. Y pon por escrito, ¿qué te hicieron? Esto duele. Esto cuesta. Y a veces lo puedes hacer en un día, a veces en un rato, a veces en varios días. Pero pon por escrito lo que te hicieron. Pon por escrito cómo te sentiste. Me hicieron esto y me sentí abandonado, me sentí solo, me sentí menospreciado, me sentí triste, me sentí enojado, me sentí que no era nadie. Me sentí que mejor hubiese sido no estar. Y después pon qué tendría que haber hecho esa persona. Me hicieron esto, me sentí así, pero esta persona tendría que haber hecho esto. ¿Qué esperabas tú que se diera en ese momento? ¿Sí? 3 columnas y poner por escrito qué te hicieron, cómo te sentiste y qué tendría que haber pasado. Y una vez tienes esa lista es la deuda. Esa lista es lo que esa persona te debe. Y ahora que sabes lo que cuesta, ahora puedes perdonar. Ahora puedes decir, oye, esto sé lo que vale y lo perdono. Y si haces esa lista, agárrala, rómpela, quémala, destrúyela, cancela la deuda. Así que paso número 1, ver la soberanía de Dios. Paso número 2, perdonar. Con esos pasos. Y en tercer lugar, que ese daño empiece a convertirse en una fuente de vida para otros. ¿Cuánta gente que ha sufrido no convierte ese daño en una bendición para otros? Y empieza a decir, mira, yo fui abusado de niño. ¡Oh! Yo también. Y fui abusado por un abuelo.
fue abusado por un tío. Y eso empieza a traer sanidad a otros. Entonces es ese vacío, ese agujero que hay en ti, utilizado por Dios para que a través de ese agujero Él pueda fluir hacia otros. El Espíritu de Dios lo comparan al viento. Entonces imagínate el Espíritu de Dios como ese viento que a través de tus agujeros empieza a fluir hacia otros y a traer vida a otros. ¿No hablábamos ayer de dar fruto? Es una bendición. Lo que pasa es que a ninguno nos gusta ser un queso de Gruyère, ¿verdad? Llenos de agujeros nos vemos feos. Llenos de cicatrices. Pero es que ¿acaso Jesús se las quitó? ¿Acaso Él dijo, oye, hazme cirugía estética aquí que yo no quiero tener marcas? Esas son las marcas que trajeron vida. No quites las marcas, no quites las cicatrices. Deja que a través de esos agujeros, de esas carencias, fluya el Espíritu de Dios y traiga vida a otros. ¿Amén? Pues vamos a dejar, creo que está bien tener este tiempo. Tenemos tiempo, pero sirve para dar oportunidad a aquellos que queráis tomaros este tiempo para hacer esa lista. Tal vez dices, oye, pero es que yo tengo 10 familiares que me hicieron daño. Bueno, pues hoy no vas a acabar, ¿sí? Pero dices, oye, el Padre, Dios, me ha traído a la mente específicamente esto. Esta situación que aún marca mi vida hoy como adulto. No esperes o no sigamos siendo niños que siguen reclamando el amor que no recibieron en su momento y que tendrían que haber recibido, sí. Pero ahora, gracias a Dios, tú puedes ser ese adulto que empiece a dar lo que tú no recibiste. Y se puede dar lo que tú no recibiste. ¿Por qué? Porque es Dios a través de ti. Y empiezas a dar lo que tú no recibiste. Así que vamos a tomar ese tiempo para reflexionar. Primero, pídele a Dios que se te revele. ¿Con qué propósito? ¿Qué quería Dios? Bueno, sabemos cosas generales, ¿sí? Pero ¿hay algún propósito específico por el que Dios ha querido que tú pasaras por lo que pasaste? Hay que ver su soberanía, hay que verle a Él. Hay que saber que detrás de las personas estaba Dios. Segundo, haz esa lista. ¿Cuánto cuesta la deuda? ¿Qué te hicieron? ¿Cómo te sentiste? ¿Y qué tendrían que haber hecho? Y después, cuando estés preparado, cuando sepas lo que tienes que decir, mira, esto ya no lo voy a recuperar. Es inútil. No contrates al cobrador del frac, no vale. Eso no va a volver. Cancela la deuda. Perdona. Perdona. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona la deuda. Y la misericordia de Dios se va a derramar sobre ti. Va a haber lágrimas, va a haber lágrimas. Va a haber cosas que se van a remover que de pronto uno no las quiere remover. No, mejor dejémoslo como está, ya pasó. No, ya pasó. Porque el tiempo no todo lo cura. Dios es el que lo cura todo, pero el tiempo no. El tiempo no tiene el poder de curar. Dios tiene el poder de curar. Dios tiene el poder de sanar. Y una vez canceles la deuda, perdones, deja que Dios pase por esos agujeros para ser bendición. Para ser bendición incluso para aquellos que te hicieron el daño. Para empezar a hacer el bien con aquellos que te hicieron mal.
para empezar a dar de aquellos que no recibiste. Y esto, ojo, nadie me malinterprete, no es que sigas permitiendo abusos y... sí se entiende, ¿no? Que no es sufrir y sufrir. Hay límites que poner, ¿sí? Pero en cuanto a perdonar, ese es el proceso. Así que tenemos tranquilamente media hora para tomarnos este tiempo para hacer este proceso. El que tal vez dice, ok, yo, mira, gracias a Dios estoy sanado, bendito sea su nombre. Es decir, yo las tengo todas cicatrizadas, no hay pus por ninguna parte, ninguna infectada, bendito sea Dios. Pues dale gracias. Dale gracias porque has recibido su sanidad. Pero si tienes algo que tratar con Dios, este es el momento. Amén. Sido de- Bueno, espero que la enseñanza le haya sido de bendición. Sé que este aprendizaje es conocimiento de Dios y debemos conocerle para saber cómo Él desea que actuemos y de qué manera debemos amarle y de qué manera debemos amar a nuestro prójimo. También, a pesar de las situaciones, pruebas, que todo Dios tiene bajo control. Él sabe cuándo va a acontecer, sabe lo que va a acontecer, sabe los problemas que vamos a tener. Pero a pesar de todo, Él nos insta a perdonar, saldar nuestras deudas para seguir adelante. Recuerden que su palabra dice que debemos perdonar para que Él pueda perdonarnos a nosotros. Y si Él dice eso, es porque todos somos creación de Él. Algunos seguimos el árbol de la vida a través de su palabra. Otros optamos por el árbol del conocimiento del bien y del mal, siguiendo nuestros pensamientos y nuestros deseos. Eso nos lleva a la destrucción. Pero cuando obedecemos el árbol de la vida, justamente su palabra nos da vida. Lo esperamos el próximo Shabbat, aproximadamente la misma hora, con la cuarta y última enseñanza de la familia en Génesis. Y no se olviden que los viernes, a las 21 horas de Uruguay y Argentina, tenemos la porción de la semana con el pastor Facundo Ahumada, en vivo. Y luego, como siempre, estaremos compartiendo con ustedes esto mismo en los canales de YouTube para que tú puedas verla las veces que necesites verlas para aprender, comprender y luego aplicar. Y puedas compartir con los hermanos que tú deseas que les sea de bendición. Y como el mandamiento dice, ama al prójimo como a ti mismo, y
y también dice ora por tus enemigos, creo que debemos compartirlo con todos. Plantar esa semilla, luego Dios y la Ruach HaKodesh darán el crecimiento, si así se lo proponen. Bendiciones desde ya de este programa Shalom Israel Radio, compartiendo enseñanzas que están muchas veces perdidas en los canales de YouTube, perdidas en la web, comprobadas por mí literalmente y escuchadas por mí literalmente antes de compartirlas con ustedes. Bendiciones y hasta pronto.